Al fin, estamos teniendo problemas técnicos. Muy bien. Mi nombre es Julia Adriana Díaz Lezama, exponiendo para la materia de Estadística Diferencial 2, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Esta es la tercera parte de mi proyecto final y vamos a hablar ahora de lo que es el análisis de varianza. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución de Fisher, la cual tiene las siguientes propiedades: no es simétrica y sus valores no pueden ser negativos. La hipótesis nula nos va a plantear que por lo menos 3 medias son iguales, y la hipótesis alterna nos va a plantear que por lo menos una de ellas es diferente. Vamos a estar manejando un valor de P estadístico de P de 0.05 como el nivel de confianza. Se me fue un momento. Utilizaremos el nivel de confianza del 95%, ¿ok? Es lo que quisimos decir. Este es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requiere que sean distribuciones aproximadamente normales, que las poblaciones tengan varianzas aproximadamente iguales, que las muestras sean aleatorias simples de datos cuantitativos, que sean independientes entre sí, es decir, que no estén asociadas de alguna forma, y que provengan de poblaciones que estén categorizadas de una sola forma. El primer ejemplo va a ser mediciones de presión arterial en hombres sometidos a diversos tratamientos. Utilice las mediciones de presión arterial incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y el ejemplo que vamos a manejar es con 10 pacientes, muestras de 10 pacientes con diferentes tratamientos, fármaco 1, fármaco 2 y una simple dieta sin sal. Ya tenemos aquí los valores vaciados. Y lo primero que vamos a hacer es ver si podemos proceder. Para saber si podemos proceder vamos a hacer lo que es un análisis de la prueba de igualdad de las varianzas. Vamos a hacer estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos a poner que los datos están en columna para cada factor y vamos a poner aquí los 3 factores. No vamos nada más y los metemos. Ok, aquí que tenemos, nos dice que la comparación en el fármaco 1 los valores están mucho más distribuidos, el fármaco 2 es el que tiene sus valores más juntos, pero podemos ver que todos en algún punto se juntan. Si no se sobrepusieran, la desviación estándar correspondiente significaría que son significativamente diferentes. En este caso se sobreponen todos en algún punto si hay algún nivel significante de igualdad en estas varianzas, y también lo podemos ver en el valor de P, ¿verdad?, que es de 0.294, es superior al 0.05 que requerimos, y para la prueba del EBN es de 0.525. Entonces podemos proceder y vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor, la respuesta. Okay. Columnas separadas, las respuestas van a estar aquí. Vamos a tomar todas las pruebas. Gráficas 3 en 1 para los residuos y vamos a aceptar. Muy bien. Empezamos con la gráfica de residuos. Vemos que los residuos parecen estar distribuidos de manera uniforme en la gráfica de probabilidad normal. No hay ningún valor que esté exageradamente separado, igual en ajustes.
Y el histograma lo tenemos aquí, pues la campana inclinada un poco hacia la derecha y un área en la que no tenemos ningún valor. ¿Okay? La gráfica de intervalos de confianza, con el intervalo de confianza del 95% para la media, aquí podemos ver que están muy separados. Podemos ver que el nivel de presión más bajo que se manejó fue el de la dieta sin sal. En cambio, el fármaco 1 parece ser el que dio menos resultados, con una media en 175, fármaco 2 con la media en 167 y dieta sin sal con la media en 164.9. Vamos al índice de confianza del 95% simultáneas de HSU y vemos que lo que es el fármaco 1, ok, de acuerdo a la prueba de HSU podemos ver que ninguno de los tres valores tiene al cero como parte de sus medias. Los tres lo tienen como cota, ya sea un lado del otro, lo cual nos dice que las medias son significativamente diferentes. Recordemos, nuestra hipótesis 0 es que son iguales, la hipótesis alternativa es que por lo menos alguno es diferente. Aquí estamos viendo que parecen estar diferentes. Igualmente con la prueba de Donet parecen ser diferentes porque aunque tienen valores donde mismo, las tres están por debajo, ambos están por debajo del 0. Aquí las comparativos que nos da es fármaco 2 con fármaco 1 y dieta sin sal con fármaco 1, porque cuando hay valores que se parecen los agrupa de alguna manera. En este caso vamos viendo que fármaco 1 es el valor que era muy diferente, fármaco 2 y dieta sin sal de alguna manera podrían agruparse igual. La prueba de Fisher se sobrepone en algún punto, pero la comparativa de dieta sin sal y con fármaco 2 es la que pasa el nivel del 0. Las otras dos comparativas no llegan al nivel del 0. Y acá en la de Tukey, podemos ver que las medias pues son significativamente diferentes también. Nivel de significancia 0.05 y el valor obtenido en el análisis de la varianza para el valor de P fue de 0.007, es decir, muy por debajo del 0.05 que requerimos para que este sea un valor aceptable. Significa que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que plantea que por lo menos uno de los valores es diferente. La R cuadrada ajustada que obtuvimos es del 25.63%, lo cual nos dice que solamente el 25.63% de los datos obtenidos para estas medias pueden asociarse a la relación de estos datos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que va a ser acerca del análisis de varianza de dos factores. Y nos dice que existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es que con datos muestrales clasificados con base en una varianza de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor columna. Requisitos: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Si tuvieran diferentes números tendríamos que hacer un ajuste. Vamos a pausar un momento para ir al ejercicio en Minitab. Muy bien, ya lo tenemos abierto. Y el siguiente ejercicio nos dice: ejemplo de mediciones de rendimiento de un material en la construcción. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo de compañía extranjera o local y un efecto del factor de columna del tipo de material. Material 1, material 2, material 3. Utilice el nivel de significancia de 0.05.
Aquí tenemos los resultados del rendimiento que se obtuvo en una compañía extranjera al utilizar estos tres diferentes materiales para lo mismo, y una compañía local que utilizó igualmente los tres materiales. Entonces, tenemos aquí ya el proyecto. Lo primero, bueno, ya lo tenía ahí medio usado, porque había estado haciendo pruebas antes de grabar. Vamos a hacer un análisis de medias. Vamos a ir a estadística, ANOVA, análisis de medias. Bueno, ya teníamos aquí los datos, ¿no? Pero vamos a ponerlos otra vez desde cero. En la respuesta pues va a ser rendimiento, no tenemos otra opción porque es la única en la que tenemos datos. Y la distribución de datos vamos a poner los factores que tenemos restantes, que va a ser compañía y material. Nivel de significancia igualmente vamos a manejar el de 0.05, no movemos nada más y vamos a aceptar. Ok, entonces ya tenemos aquí la NOMA normal de 2 factores de rendimiento con alfa de 0.05. Efectos de la interacción, aquí tenemos abajo la compañía extranjera y local, el material 1, 2 y 3 para cada uno, las pruebas. Ok, tenemos el más bajo rendimiento, por ejemplo, fue en la compañía local, material 2, y el más alto rendimiento parece ser la compañía extranjera, material 2 también, 3.61, esto quedó en 2.88, este quedó en menos 3.61 y este quedó en menos 2.88. Ok, los efectos principales para compañía en extranjera y local, tenemos que la que tuvo mejor rendimiento fue la compañía local con valor en 50.22 y la extranjera pues quedó en valor 46, y para material, el material 3 se sale de la norma en el valor 58 y el material 1 quedó más abajo en el valor de 40.5. Ok, pues vemos que aquí uno de los datos pues se sale de los límites de control. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a proceder, estadística, ANOVA balanceado, porque tenemos las mismas cantidades de datos. La respuesta va a ser rendimiento, el modelo va a ser compañía, material, compañía por material. En gráficas vamos a pedir 4 en 1. En opciones, creo que es todo lo que vamos a mover y vamos a dar a aceptar. Muy bien, ya tenemos aquí nuestras gráficas de residuos. Igualmente, a simple vista parece que los residuos se manejan de manera normal, avanzan de manera normal por la gráfica de probabilidad normal aquí. Tenemos aquí una perfecta campana de Gauss, con obviamente dos columnas con valores 0, pero aquí está, la podemos dibujar perfectamente. También la distribución de los residuos en cuanto a los ajustes o valor ajustado y el orden de observación de estos residuos. 18 datos. Y aquí tenemos ya nuestros datos. Recordemos que estamos manejando una hipótesis nula donde decimos que no habrá diferencia entre las medias de los diferentes factores, y una hipótesis alterna que nos marca que habrá por lo menos una diferencia en alguna de las medias con los diferentes factores. Ok, tenemos factor, compañía y material, son fijos. Tenemos valores extranjero y local, material 1, 2 y 3. Y tenemos análisis de varianza de rendimiento. Ok, para lo que es la compañía, tenemos el número de Fisher en 0.86 y el valor de P en 0.371. Esto hasta aquí podemos ver que la hipótesis nula se mantiene, ya que el valor de P es superior al 0.05 que necesitamos. En cuanto a material, es de 0.024, así que ahí baja del estadístico de P que necesitábamos. En cuanto a material, ahí nos dice no se está cumpliendo tu hipótesis nula, pero en valor compañía por material tenemos 0.512,
Es decir, que el 51.2% se pueden explicar por la relación de estos factores. ¿Okay? Es bastante superior al 0.05 que necesitamos. Hasta aquí parece que sí. La R cuadrada ajustada también es de 31.10. Decíamos que aquí el 31.10 y este 0.512 o 51.20% nos ayudan a entender la probabilidad que tenemos de que en la interacción de factores los datos sean iguales. Y esto, el 31.10, pues sería el porcentaje de la variación que se puede explicar debido a los dos factores. Ahora vamos a verlo con gráficas. Vamos a ir a estadística, ANOVA, gráfica de intervalos. Vamos a comenzar con lo de intervalos. Con grupos, variables gráficas, rendimiento, variables categóricas, compañía y material. Ok. La gráfica de intervalos de rendimiento del 95% del intervalo de confianza para la media nos muestra las 6 medias distribuidas de este lado extranjeras, de este lado locales. Podemos ver que el material 2 quedó muy comprimido en la empresa, en el uso que se le dio en la empresa extranjera. Los locales todos tienen valores más ajustados, y el material 1 y 3 en la empresa extranjera fueron los más extendidos. Es probable que tenga relación con su desviación estándar. Vamos a pasar a la gráfica de efectos principales. Ok, aquí tenemos de este lado una pendiente. En cuanto a la compañía, la pendiente es positiva, ascendente. Y en cuanto al material, tenemos que el material 1 fue el que dio el más bajo rendimiento, eso parece, el material 3 el mayor rendimiento. La comparativa, pues podemos ver que la comparativa de material 1 a material 3 es la que queda más distante. Vamos a ir por último a la gráfica de interacciones. Esto nos va a ayudar un poquito más. Rendimiento, factores, compañía y material. Muy bien. Esta es la que nos ayuda un poquito más a visualizar lo que es la interacción entre estos datos. Y podemos ver que se sobreponen los datos, de hecho, se atraviesan entre sí estas dos gráficas en cuanto a la compañía extranjera, que es el color azul, y la compañía local, que es el color rojo. Si las líneas fuesen paralelas de algún modo, pues podríamos decir que no habría interacción, pero podemos determinar aquí que sí hay interacción. Vamos a cambiar el orden de los datos para ver qué pasaría. Vamos a poner primero material y luego compañía. Y aún poniéndolas de este modo, podemos ver que estas dos se juntarían en algún punto aquí y estas se juntarían en algún punto acá. Pero, en fin, podemos determinar que el material que tuvo mejor rendimiento pues es el material 3 en la compañía local. Y si hay interacción. ¿Ok? Entonces, sí existe un efecto de interacción entre los factores, y el mayor rendimiento lo tuvimos en el tercer material en la compañía local.
Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por visualizar. Buenas noches.